7:50 de la mañana. Sigue con nosotros el diputado Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Me quedaba pendiente su respuesta, diputado, sobre el descontento de la gente de pensar que acudir a unas elecciones regionales es olvidarse de lo que ocurrió hace varios meses atrás y protestas que dejaron como consecuencia más de 130 personas asesinadas. Mira, 130 personas matan aquí en un fin de semana solo en el área metropolitana de Caracas. Cada 18 minutos muere un venezolano a manos de Lampa. No pueden haber muertos de primera o muertos de segunda. No es que no nos preocupen y no nos ocupen los muertos. Es precisamente en nombre de esos ciudadanos que también debemos participar, debemos votar, porque debemos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y uno de los reclamos que hacíamos durante las protestas era precisamente que se realizaran las elecciones, incluso estas que ya tienen 1 año y 10 meses de retraso. Entonces, no se puede satanizar ni decir que estamos jugando con los muertos, cuando los caídos, precisamente, una de las cosas que reclamaban era precisamente esto, que el escenario electoral también entrara en juego. Aprovecho para decirle a la audiencia, mi Twitter, Omar Ávila 2010, pero además también me hablaba, por otro lado, del tema del diálogo. Sí, el presidente Maduro decía ayer que ha avanzado un 95%, sin embargo el diputado Luis Florido dice que todavía está en fase de exploración. Fíjate, nosotros responsablemente tenemos que decir que a nosotros no nos han invitado, no nos han notificado, sabemos lo mismo que se habla en los medios de comunicación, sin embargo aquí todo el mundo sabe lo que nosotros hace 5 meses hicimos, cuando fuimos a Miraflores, cuando disentimos de la Mesa de la Unidad Democrática en ese sentido, y si ahorita a nosotros el gobierno nacional nos llamara, nosotros fuéramos, pero a un diálogo solo para plantear... No nos ha convocado ni el gobierno, pero tampoco la mesa. No, nosotros fuéramos para plantear qué es lo que hay que hacer, cuáles son las salidas para resolver esos graves problemas económico que está padeciendo nuestro pueblo, en donde hoy el 82% de los venezolanos apenas puede acceder al 10% de la canasta básica, en donde hoy más de 6 millones de familias se encuentran en pobreza extrema, en donde hay más de 60% de desnutrición infantil, en donde, bueno, pasaría la mañana aquí enumerando las calamidades y los problemas que está viviendo el pueblo venezolano y el pueblo, ese mismo pueblo que le gustó y cuando nosotros fuimos a Miraflores a decir cuáles eran esos problemas, nos viene planteando desde hace meses que ahora planteemos las soluciones. Y en ese sentido nosotros hemos planteado una junta económica, que se instale una junta económica de emergencia nacional en donde a través de una propuesta que tenemos de una economía integral y sustentable podamos en lo inmediato empezar a paliar y a resolver ¿Cómo el lograr problema eso, de los venezolanos? diputado, ante un escenario hipotético de que la oposición gane la mayoría de las gobernaciones el próximo 15 de octubre, cuando existe una Asamblea Nacional Constituyente que es plenipotenciaria, que además el presidente Maduro ha dicho que los que resulten electos se tienen que subordinar a la constituyente? Fíjate, han pasado 2 meses desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos 8 decretos de extensión de emergencia económica y cada día el venezolano, su poder adquisitivo disminuye. La canasta básica venía aumentando entre 200 y 300 mil bolívares mensual, que era prácticamente más que el salario integral que recibía el venezolano hasta hace un mes. Ahora, en este último mes dio un salto a 900.000. O sea, no es la Asamblea Nacional Constituyente, no es a través de decretos que se va a solucionar. Hay que darle un viraje al modelo económico y es el gobierno el principal responsable. Nosotros, responsablemente, valga la redundancia, tenemos que hacerles los planteamientos. ¿Qué hay que hacer? En estas giras que hemos estado haciendo, promocionando el voto, promocionando nuestros candidatos para la unidad, también hemos venido hablando en privado con nuestros candidatos a gobernadores, con nuestros futuros candidatos a alcaldes, porque la reconstrucción debe ser de abajo hacia arriba. Los liderazgos se necesitan para el cambio que tenemos, que sean electos en los distintos niveles por nuestro pueblo. Y ahí la importancia también del voto, además de la derrota política que le vamos a dar al gobierno, para poder en un futuro, cuando en el 2018 ganemos la presidencia de la República, tener en los distintos niveles gente aliada, gente comprometida con el cambio y permita darle un parado, si el gobierno no escucha, precisamente lo más pronto posible a la inflación, al desabastecimiento. Mientras esto sucede, diputado, ¿qué se puede hacer? Porque ciertamente los tiempos políticos van a un ritmo y los tiempos sociales van volando. La gente sigue padeciendo la necesidad
hay escasez de medicinas, de alimentos, hay inseguridad. Se viene un panorama político que quizás el mapa pueda cambiar un poco según lo que gane la oposición, pero más allá de eso, ¿cómo lograr esa transición para que mejore la calidad de vida de los venezolanos ante un escenario que es cada día más desfavorable? Fíjate, nuestro pueblo está claro que el gobierno no tiene la más mínima intención de cambiar el modelo económico. Insiste en más controles que descontrolan y que no permite otra cosa que mayor corrupción en los distintos niveles, y pasa a nivel desde las bolsas CLAC, a las cajas CLAC. Cajas CLAC que cuando las recibe el encargado, la comuna, etcétera, bueno, por eso es que tú ves distintas bolsas, distintos precios, porque desde estos mismos que están padeciendo el grave problema de escasez, ellos agarran primero y se abastecen ellos, abastecen a su familia, abastecen a los amigos, y cuando van a preparar la cajita o la bolsa, indudablemente que vemos cajas de distintos tipos y a distintos niveles y a distintos precios, porque ahí ya entra ese nivel de corrupción ante una persona que teniendo ese poder se aprovecha del mismo para favorecerse a él y a su entorno. Y eso pasa a todos los niveles. El gobierno ahorita, en plena campaña, llega y saca, desempolva el caso de Cadivi y Sencoe por un lado, ayer agarran al Coco Sosa, bueno, para dar a entender que lo hacen en todas las campañas, de que están combatiendo la corrupción, y bueno, cuando aquí tenemos miles de casos que también pasaría toda la mañana, y sabemos que en el fondo el gobierno no va a hacer nada contra eso. Muchísimas gracias. Gracias. Diputado, luego le reiteramos la invitación para seguir ahondando en otros temas también importantes que lleva la Asamblea Nacional. Estábamos